Entre los años 3000 y 3500 a.C., la medicina que se practicaba en la Mesopotamia era de naturaleza religiosa y mágica. Se creía que los responsables de las enfermedades eran demonios que habitaban en el cuerpo del paciente, y para expulsar a los malos espíritus se usaban repugnantes remedios a base de gusanos e insectos. Durante el Imperio Babilónico se utilizaron medicamentos y una cirugía sencilla. Si tenían éxito eran bien recompensados, pero si la tragedia sobrevenía, se arriesgaban a afrontar severos castigos. En el Código de Hammurabi se anuncian claramente las recompensas y castigos reservados en los practicantes de la medicina. En 1862, Charles Gallardot, cavando en una tumba cerca de la ciudad de Sidón, descubrió una prótesis del año 400 a.C. Constaba de 4 dientes inferiores naturales, sujetando entre ellos 2 dientes tallados de marfil que reemplazaban a 2 incisivos. Estos dientes artificiales estaban unidos a sus piezas contiguas por hilos de alambres de oro. En Sidón, en 1901, se halló una mandíbula de 500 años antes de Cristo, cuyos incisivos, gravemente afectados por una enfermedad periodontal, se había sujetado con una ligadura de alambre de oro, parecido al de una dentadura de las tumbas egipcias. Los hebreos estimaban mucho los dientes, sanos y fuertes. Se consideraban objetos estéticos. Los dientes eran considerados como símbolo de fuerza y su pérdida relacionada con la debilidad y enfermedad. El primer dentista fue Jesse Rey, que vivió durante el reino de Zoser y fue el más grande de los médicos que trataron los dientes. Los egipcios sufrían de gran variedad de enfermedad dental, y ni siquiera los faraones eran inmunes a sus estragos. A pesar de haberse encontrado en excavaciones y tumbas miles de artículos cosméticos y de aseo, no se han encontrado ningún cepillo u objeto de limpieza similar. Realizaron algunos hallazgos. Uno de ellos es un par de molares unidos con alambre de oro, del año 2500 a.C. Hermann Juncker encontró en 1914 esos molares en una cámara mortuoria. El alambre presentaba una apariencia de cálculos adheridos. Sharfin Faritz en 1952 encontró 3 dientes unidos junto con alambre de oro. Los mayas sabían incrustar con habilidad hermosas piedras en cavidades cuidadosamente preparadas en los incisivos superiores e inferiores, y en ocasiones en los primeros molares. Los aztecas creían que las caries eran causadas por un gusano que eliminaba masticando un ají picante. Los incas creían que la enfermedad era vista como un pecado. En Grecia, en Kos y Cenodo se formaron escuelas médicas a mediados del siglo V a.C. Hipócrates creía que los problemas dentarios provenían de una predisposición natural o una debilidad inherente. El primer médico extranjero de Roma fue un griego que practicó la medicina en el año 219 a.C. Asclepiades fue un nativo de Bitini, Asia Menor, que llegó a Roma en el año 900 a.C. y fundó la primera escuela médica de la antigua Roma, y las primeras doctoras fueron griegas. Oribacio fue un médico del emperador Juliano, autor del Compendio Collectionis Medicae. Se basaba en los trabajos realizados por Galeno. Ezio de Amida fue un importante enciclopedista médico, facultativo del emperador Justiniano I. Pablo de Egina fue capaz de resumir el conocimiento médico de los antiguos. Detalló la extracción y explicó el uso de limas para rebajar los dientes. Los barberos pusieron en manifestación su sabiduría ante otros barberos. Los nuevos barberos tenían que dar conocimiento a los barberos de una bata larga para poder ejercer como cirujanos. Esto fue en París durante 1163 después de Cristo. La odontología en el Renacimiento. Esto ocurre en el siglo XV y XVI, donde fue un amplio movimiento cultural nacido en Italia y se extendió por toda Europa occidental. Las enfermedades dentales al comienzo del Renacimiento eran consideradas como consecuencias de la bajada de los húmeros fríos desde el cerebro a la boca. Leonardo da Vinci, entre 1452 a 1519,
Fue un artista y anatomista. Estudió la boca y los dientes. Se adoctrinó en la composición del cuerpo humano. Contabilizó el número de dientes y su disposición. También estudió el cerebro con gran detalle. En 1534, Vesalius entró a la facultad de la Universidad de Padua. Fue el autor de uno de los grandes tratados de la anatomía de todos los tiempos, de Humani Corporis Fabrica. Mateo Realdos y refutar la idea según la cual los dientes primarios se conformaban de la... Descubrió el folio 1510 a 1574. Fue el primero. Su mayor obra es el Opúsculo sobre los dientes y su primer libro fue dedicado exclusivamente a la anatomía e histología dental. Teofrasto Bombasto von Hohenheim, Paracelso, 1493 a 1541. Fue el pionero de la terapéutica farmacológica. En avances en cirugías, Ambroise Paré, 1510 a 1590, ha sido llamado el padre de la cirugía. Examinó la anatomía dentaria, sugirió estabilizar las fracturas de los maxilares con ligaduras de alambre de oro. Diseñó varios instrumentos para extracción de dientes y describió además un método para reemplazar dientes perdidos. Pierre Fauchard es conocido como el padre de la odontología moderna, por su aporte de sintetizar y sistematizar los principales conocimientos sobre la odontología en Occidente. En su obra Le Chirurgien Dentistique of Traité des Dents se le reconoce con especial valor su espíritu de compartir y difundir el conocimiento, acto poco común en su época. Esto fue en 1678 a 1771, 1811-1857. Sigmund P. Hulliherz es conocido como el padre de la cirugía oral moderna y se cree que fue el primero en realizar una cirugía ortognática. Tuvo que luchar contra fuertes prejuicios y excepcionismos. Creó sus propios instrumentos, algunos de los cuales se siguen utilizando en la actualidad. En 1839, Joseph Flayard, el padre de la odontología americana, fundó el primer colegio dental en Baltimore en el año 1839 y diseñó una silla dental a partir del diseño de una silla modelo Wilson. En 1842 a 1910, el Dr. Basil Wilkerson es uno de los mayores inventores en odontología, habiendo contribuido con valiosos aportes como la primera silla dental hidráulica, la primera turbia y numerosos instrumentos odontológicos. En 1886, Lucy Beckman Holmes fue la primera mujer que egresó de la Facultad de Odontología, quien se graduó a los 33 años de edad de Ohio College of Dental Surgeons el 21 de febrero de 1866. Ella misma fue también la primera mujer en ser admitida como miembro de una sociedad odontológica. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen fue un físico alemán que fue reconocido como el descubridor de los rayos X, razón por la cual le fue entregada el Premio Nobel en Física en 1901. 1905. Alfred Einars fue un químico alemán quien realizó la fórmula de la anestesia local. En 1907, William Staggers inventa una máquina de fundición de cera perdida, lo que permite a los dentistas hacer rellenos de fundición de precisión. En 1908, Greenwich Bardiman Black fue el principal reformador y educador de la odontología estadounidense. Publica su monumental tratado en 2 volúmenes, La odontología operativa. 1950. Las primeras pastas de dientes de fluoruro se comercializan. En 1955, Michel Bounocaret describe la técnica de grabado ácido, un método sencillo para aumentar la adherencia de los rellenos acrílicos al esmalte. Y por último, tenemos que el 19 de abril de 1904 surge la primera escuela de odontología del país,
lo que hoy conocemos como la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM. En 1908 se titula la primera cirujana dentista mexicana y primera maestra de odontología. Se establece la segunda escuela de odontología en México en 1925, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y 2 años más tarde, en la Universidad de Guadalajara se fundó la tercera universidad. Por último, tenemos la historia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue fundada el 5 de septiembre de 1939. Fue en las calles de Cuauhtémoc y Matamoros, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La Facultad de Odontología bajo la custodia de la Facultad de Medicina, siendo el doctor Jesús García Segura su primer director desde el septiembre de 1939 a mayo de 1941. En el año 1943 se inician las primeras brigadas odontológicas por parte del doctor Miguel Rossani y en ese mismo año es cuando se nombra al doctor Francisco Abuerne primer director cirujano dentista, el cual duró en el cargo hasta 1946.